¿Qué pasa, guapis? Aquí estamos de nuevo, una vez más, con este tutorial, con este Crystal Brush, con este proyectazo, para enseñaros absolutamente todo sobre el pelaje. En este caso, o en este vídeo, vamos a continuar viendo este pelaje. Puede que para muchos digáis, vaya, otra vez pelaje. Bueno, prestar atención porque veréis que aquí empieza a aparecer ya la magia. Empieza a dar la sensación de pelaje y empiezan a aparecer ciertas cositas. Pues aquí exactamente en este video tutorial vais a empezar a ver esto. Así que nada, agarraros bien a la silla, coger el bol de palomitas o los pinceles y vamos a por ello. ¿Qué es lo que se presenta en este video tutorial? Como podéis ver, seguimos trabajando en una escala de grises en las zonas, digamos, que van a aparecer blancas o blanquecinas. Recordar que para trabajar siempre un blanco o un color negro, lo que tenemos que hacer es siempre entenderlo en una escala de grises. Por supuesto que esos grises tienen que llevar color. Si alguno tiene la duda de, ¿pero puedo ponerle color o no puedo? Porque si es una escala de grises, bueno, siempre y cuando yo diga que es una escala de grises, siempre va a tener color, ya sea amarillo, naranja, magenta, azul, el color que os apetezca. Como si me queréis decir que le habéis añadido marrón, no hay ningún problema. Cualquier color me va a servir. ¿Por qué digo esto? Porque si eliminamos automáticamente toda la ausencia de color, ¿qué es lo que conseguimos? Pues simplemente una escala de grises sin más. No podemos tener esa ausencia de color. Necesitamos ciertos matices que nos integren, que nos den ambiente. Si tú estás trabajando todo este ambiente en unos colores cálidos o estás haciendo un juego de colores o lo que sea, ese tipo de color del ambiente te recomiendo que lo añadas a este tipo de grises, porque el blanco absorbe muy bien el color del ambiente. Por lo tanto, en este caso veréis que voy a utilizar colores un poquito cálidos porque me va a interesar para reforzar la vista en esta zona. Voy a intentar crear más luz, mucha más de la que veis ahora mismo aquí. Bueno, si habéis visto el trabajo de pintura, sabéis dónde va la luz, o sea que tampoco tengo mucho más que decir en ese caso. Pero veréis que voy colocándolo en la zona de la cabeza de este animal y en la zona un poquito de lo que sería a lo mejor el hombro o silla de montar para mover la atención al jinete. Es muy importante. Ahora mismo estoy viendo en pantalla que estoy trabajando pues la parte esta aquí del bigotito del felino. Si os fijáis hago otro tipo de textura. Es similar, pero es más cortita y más finita. Lo que voy haciendo es crear, pues eso, que el tipo de pelaje que está ahí en esa zona es más cortito. Es muy importante también jugar con este tipo de acabados. No es lo mismo crear un pelaje muy largo que uno más cortito. Si queremos representar ese tipo de matices que nos van a dar muchísima vida a nuestra figura, tenemos que apoyarnos en ciertos puntos anatómicos. Por ejemplo, en la parte aquí del morro, tendría sentido, ¿no?, que el pelaje fuera un poquito más corto. Es verdad que los bigotes del felino no se los puedo hacer, ni se los he hecho con nylon, ni nada de eso. Si se los queréis hacer, pues adelante, seguramente quede muy chulo. Yo en este caso no representé nada de eso, porque consideraba que a mí personalmente no me iba a gustar el acabado. Pero sí consideraba que un pelito mucho más corto iba a favorecer muchísimo el aspecto de zonas con un pelaje bastante más largo y otros con uno muy cortito. De esa manera daría sensación de diferente gramaje o diferente acabado en el pelo. Es verdad que son detallitos muy pequeñitos, como los que podéis ver ahora en pantalla, que voy añadiendo ciertas líneas aleatorias, digámoslo así, como si fuese pues un pelito suelto, una canita, cositas así. Todo este tipo de cositas es donde empieza a aparecer la magia en el pelo. El que todo el pelo empiece y termine desde el mismo punto, con la misma longitud, con el mismo grosor, todo eso al final parece hecho por la mano del hombre. Sin embargo, si cometemos errores, ¿vale?, si creamos esos fallos, ¿qué sensación va a dar? Pues que realmente puede ser un animal. Así de sencillo. Por eso veréis que voy soltando muchos pelitos aleatoriamente por ahí sueltos. Algunos blancos, otros violetas, más oscuritos, más claros. Normalmente siempre hacia la luz, por lo que os he explicado, pero veréis que en algunos puntos, a lo mejor si me interesa, pues le añado algún puntito negro o alguna manchita en la piel, algo. Siempre. Toda esa información es mejor. Esto es una miniatura 4K. Fijaros que también el pelito que le hago en la parte de la barbilla es diferente también al que le he hecho en la parte del morro. Se parece, pero no es igual.
Recordad que en este tipo de piezas, siempre para los que no me conocéis, en concreto en los proyectos que presento al concurso de Crystal Brass en Adepticon, lo que intento hacer es dar lo mejor de mí. Siempre intento volver a romper alguna norma, alguna regla, intento buscar una nueva vía para pintar, intento expresar algo diferente, ya sea con la pincelada, con los colores, un objetivo pues, diferente. Los que me conocéis sabéis que he preparado muchos proyectos, este es mi cuarto para ese concurso y bueno, pues todos ellos son diferentes unos a los otros y siempre me han llevado pues muchos meses de trabajo y bueno, pues es que este proyecto al final ha durado 2 meses de trabajo y creedme, ha sido muy muy largo. Entonces, si muchos veis que hay mucho pelaje o que hay mucho de algo, es porque queríamos enseñar absolutamente todo, pero creedme, hemos eliminado muchísimo material porque si no era inviable enseñar estos 2 meses de trabajo. Me ibais a tirar piedras o tomates. Entonces, hemos intentado comprimir todos estos 2 meses de trabajo, de duro trabajo, porque ha habido muchísimas cosas que he tenido que ir cambiando, corrigiendo, avanzando. No he retrocedido mucho en este proyecto en concreto, en otros Crystal sí que me ha tocado. En este he ido un poquito más directo, pero bueno, sí que ha habido alguna cosita que he tenido que cambiar o algo así. Y bueno, no pasa nada, lo hemos solucionado bastante bien. Veréis que creo que se entenderá muy muy bien, que vamos en una única dirección, que se comprende, digamos, cómo creo ese pelaje y lo vais a entender muy bien para traspasarlo a cualquier figura que tengáis. Si os fijáis aquí en la parte igual del pecho, vamos creando pequeños grupos de pelos con un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque aquí sí que la escultura me va a predominar. Necesito seguir bastante bien esta escultura, aunque veréis que en algunas zonas me la salto. Ya sabéis que yo me salto muchísimas cosas y aquí no iba a ser menos. Pero sí que es verdad que necesito apoyarme en esa escultura para crear ese pelaje. Si me cargo absolutamente toda la escultura iba a dar un aspecto muy muy irreal o extraño. Visualmente no iba a quedar bien, pero si me lo salto en algunos puntos seguramente le dé mucha naturalidad. ¿Qué es lo que planteo cuando tengo un pelaje tan marcado en la escultura como es en este caso? Lo que hago es buscar exactamente igual como si fuese una anatomía. Es decir, con la primera base, con la primera luz, la primera capa y base, lo que consigo es eliminar el 90% y respetar solamente la capa anterior en las zonas de máxima sombra. Para mí, los perfilados en sombra. Recordar que siempre explico los perfilados en sombra y perfilados en luz, porque para mí esa parte técnica es fundamental. Si tenemos resuelta esa parte, el resto da igual, ya es disfrutar. Entonces vamos a quitarnos esa parte un poco engorrosa desde el inicio y después vamos a disfrutar. Y ya está. Ya veréis que luego empiezo a jugar muchísimo y bueno, el resultado pues es el que habéis visto. Ni más ni menos. Si os acordáis del vídeo anterior, o lo tenéis más o menos fresco, veréis que hay muchas zonas en las que repito ese tipo de pelaje o aplico ese tipo de pincelada de apretar bastante al inicio y luego, digamos, voy reduciendo esa presión. De esa manera conseguiré una trazada o pincelada totalmente diferente a si apoyo el pincel de manera homogénea sobre la escultura. Ahora esto es una de las cositas que me gusta a mí personalmente cuando hago pelaje. Diremos que a lo mejor este es el truquito. El romper esa sensación de simetría de, vale, pues esta es la zona violeta y esta es la zona blanca. Pues aquí pinto la zona violeta y aquí la blanca. Pues desde mi punto de vista eso es un error. Vamos con los tonitos porque sí. No tiene mayor explicación. Los aplico sin ningún tipo de criterio. Sí tiene una lógica, digamos que sería pues como un pelo canoso, o bueno, pues que en esa zona pues que ha variado un poco la tonalidad del pelo. Cualquier animal, sabéis que, por ejemplo, los perros, hay ciertos perros que tienen el pelaje por dentro muy muy clarito y en la zona de fuera el propio pelo lo tiene pues muy oscuro. Entonces, depende de cómo le mueva el viento ese pelo, se verá la zona interna o la zona exterior. Se puede justificar de muchas maneras. Siempre digo, buscar documentación del animal que vais a representar y será lo más sencillo para vosotros, porque será fiel a algo. Que luego cambiéis la tonalidad, es decir, si queréis pintar un tigre, como en este caso, violáceos, con violáceos, o un tigre verde como el de He-Man, por ejemplo, mientras que parezca un tigre, va a dar igual el color. Entonces, tenemos ahí muchas licencias artísticas que pues, nos van a favorecer, pero hay otras que hay que respetarlas. Si queremos representar un tigre,
ciertos patrones habría que respetarlos. No podemos llegar y decir, pues esto es un tigre porque yo considero que es un tigre. Deberíamos apoyarnos en algo más real. Por eso siempre documentación. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una vez que, de una manera básica, tenemos los volúmenes representados de la anatomía del felino, voy buscando esos brillos que expliqué en el vídeo anterior. Voy buscando pues ese pelo satinado, ese pelo a lo mejor limpio o que con la luz refleja. Entonces, ¿qué es lo que voy a representar? Como si fuese una especie de no metálico. Sería una cosa así parecida, pero sin llegar a ese contraste tan excesivo, ¿no? No vamos a buscar ese negro y ese blanco. Eso sería, desde mi punto de vista, excesivo. Pero, por supuesto, necesitamos crear mucho contraste. Aquí ya depende de cada uno la cantidad de contraste que quiere representar. Como siempre digo, que empezamos desde una sombra y vamos hacia una luz, no pasa nada si nos pasamos. Luego cogemos el aerógrafo, lo reducimos y aquí nadie ha sabido nada. Luego veréis que muchos de los reflejitos los voy poniendo de manera también aleatoria. Al igual que he hecho un poco con lo del pelo un poco más canoso o esos pelos sueltos de diferente tonalidad. Pues aquí hay zonas que considero que necesitan tener más luz y le aplico luz. Luego ya decidiré si necesita más luz, es suficiente o si a lo mejor no tiene la luz que debería y tiene que tener menos. Entonces todo eso lo vamos ajustando después. Recordar que vamos en una única dirección. Vamos siempre hacia arriba creando más luz y más luz y más luz. Si consideramos que el efecto pelaje no nos funciona, en vez de volver atrás y reempezar, seguimos trabajando y creando pelaje y creando más volumen. Y llegará un momento en el que digas, vaya, pues no tengo opción de subir, porque ya estoy al blanco. Bueno, pues has llegado al blanco puro, a lo mejor te falta algún tono medio, si aún así necesitas seguir subiendo. Y si has llegado al tono blanco puro y dices, ostras, creo que me he pasado de contraste, si estás en ese punto, créeme, es muy sencillo. Cogemos después el aerógrafo, teñimos por encima y ya está. Volvemos a recuperar un tono medio y si fuese necesario, volvemos a subir hasta el blanco. Fijaros que aquí ya voy con más cuidadito. Voy creando pelitos sueltos, zonas con brillo, siempre ya afinando con ese pincel del 1 e intentando ajustar un poquito. Cuando digo un poquito es, como podéis ver, sigo trazando con el pincel sin miedo alguno. Voy buscando la dirección de esa pincelada. Eso sí que es importante en este caso. La intención aquí con la pincelada, digamos que es lo que puede marcar la diferencia. Si os fijáis en esta zona, ahora mismo estoy pintando, dependiendo de la zona, en una dirección u en otra. Es decir, no son pelos verticales hacia abajo y ya está, o no son pelos horizontales y ya está. Voy buscando un poquito jugando con esa anatomía. Si tengo una forma redondeada, a veces sigo jugando con esa forma redondeada en el propio pelaje. Y por supuesto conecto ambos puntos, tanto el violeta como el blanco. A veces muevo violetas hacia el blanco y a veces pelos blancos hacia el violeta. De esa manera me dará la sensación de que están unidos, que no hay una línea negra que separe, ¿vale? Nunca pintéis un perfilado entre ambos colores del pelaje, porque si no va a parecer un puzzle, no va a parecer pelaje. Miraré que toque. Plas, 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 plas. Por ahora, fijaros en los colores que he utilizado en la paleta, que hasta la fecha digamos que son algo fríos. Luego iré tornándolos un poquito a una zona más cálida, pero recordar cuando estamos trabajando con colores tan violáceos, recordar que si utilizamos amarillos en la luz, se va a grisar, vas a meter un complementario en la mezcla que te va a grisar, por lo tanto vas a perder color. Yo te recomiendo que si esa es tu intención, utilices colores a lo mejor más salmones, más anaranjados, que serán mucho más fáciles de controlar para no perder esa saturación del color que si vas directamente a un amarillo. ¿Vais viendo ya que empieza a funcionar esto del pelaje? Pues esto no termina aquí, no termina aquí. Zonas de sombra, siempre las olvidadas. Recordarlo, tenéis que añadir color en la zona de sombra. Algún pelito suelto, alguna cosita, pero siempre un poquito de información.
Tampoco os olvidéis de los pies. Seguimos insistiendo con más luz. Y es ir creando luz, luz, luz y más luz. Siempre hacia la luz. Os va a ser mucho más sencillo de crear el efecto de pelaje y entender esos volúmenes y en el punto en el que estás, si solamente vas en una dirección, que si vas para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Al menos en una miniatura. Recordar que siempre os explico todo esto desde un punto de vista muy sencillo. Todo esto se puede complicar hasta el infinito, pero creo que os va a ser mucho más práctico si os explico las cosas así, sencillas, que si empiezo a dar unas razones a lo mejor muy complejas. Y más en una pieza así, que ha sido por amor al arte, literalmente, ha sido disfrutar y disfrutar, qué menos que deciros lo que siempre comento. Disfrutar pintando, chicos, porque si es vuestro hobby tenéis que disfrutar. Olvidaros de si el pelaje os ha quedado perfecto, si parece el pelaje de jirafa, que era lo que queréis representar, y parece más el de un ñu, pues no te preocupes por eso. Nadie sabrá si querías representar el pelaje de una jirafa en vez del ñu. Crea esa sensación y ya está, es suficiente. Lo que sí que te recomiendo es que si quieres representar algún pelito corto, los hagas más cortos. Yo en este caso, si te fijas, he ido jugando con unos pelos un poquito más largos y otros un poquito más cortos. Voy jugando un poquito con ambos. En diferentes partes, por supuesto. No tendría mucho sentido que fuera rapado nuestro gatito. Volvemos aquí a la carita y seguimos. Rayitas y rayitas. Pero si os vais fijando, ¿dónde coloco las rayitas? En zonas que necesito representar más volumen. Más luz. Alguno estará pensando que estoy haciendo ya un gatete a punto de jubilarse. Que tiene demasiadas canas. Fijaros qué cosa más interesante aquí, que cruzo el pelaje. Para arriba y para abajo. Hago pequeñas X. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que he explicado? Vamos creando diferentes texturas con este pelaje. Para que dé sensación que unas zonas tienen un pelaje más largo, otros más corto, otros simplemente que varía un poquito. Algunos me dirán que eso que no es real. Bueno, el resultado está ahí. Si te gusta, este es el camino que he seguido. Con la oreja exactamente lo mismo. Mirad qué luz empieza a aparecer. Aparte de sombra, recordar. Y seguimos insistiendo. Hay que sacar esos volúmenes. Hay que buscar la luz. Hay que buscar ese contraste grande, pero sin forzar, digamos, algo muy brusco. Si os fijáis, se van teniendo bien donde están todos los tonos medios, porque es con lo que he trabajado. Todavía digamos que no he metido una luz muy contrastada. Toda esa luz aparecerá seguramente cuando trabajemos con el aerógrafo. Por supuesto, ahora pincel la vamos a ir buscando, pero veréis que una vez que trabaje con el aerógrafo saldrá aún más. Fijaros en este punto, es un punto interesante. Consideraba que necesitaba aún más luz, que bueno, pues que era la zona del rostro, que iba a necesitar más luz, y sin ningún tipo de miedo, de nuevo una capa y base, he cubierto más superficie y ya está. Así de sencillo. Recordar que cuando tenemos un proyecto de este estilo, en el que no tenemos ninguna referencia en la que nos podamos apoyar en un encarte o algo similar, pues bueno, hay que improvisar y hay que probar. Y muchas veces se prueba y no sale lo que nos gusta, y otras veces no sale la primera. En este caso, pues como podéis ver, se ve claramente en el vídeo que voy probando cositas, voy ajustando. Al final no es una pieza
que digamos siguiendo un ABC, un patrón de subo esto con esto, mezclo esto con esto y añado aquí luz y aquí sombra, se resuelve. Es un proyecto un poquito más artístico en el que intento plasmar muchas más cosas aparte de solamente una miniatura acabada, bien pintada. Intento pues plasmar mi pincelada, mis sentimientos con la pincelada, la dirección, esa armonía con los colores tan chirriantes como creo. Bueno, hay muchas cosas que expreso en esta miniatura y bueno, lo vais viendo poquito a poco en este proceso. Una vez que cerremos este proyecto veréis de todo lo que estoy hablando. Veis que no es un proceso fácil en el que realmente aplicando 2 colores sale. No es la clásica de añado ivory con algo más y ya está. O carne dorada para todo. Se va ajustando, ajustando y ajustando. Pero siempre disfrutando, chicos. Recordadlo, lo más importante es disfrutar pintando. Fijaros que ahora mismo habrá muchos de vosotros que digáis, pero si no está limpio eso, está muy sucio, no me gusta, ¿por qué haces eso, Sergio? Bueno, no te preocupes, lo importante es el resultado final. Y lo importante es que el resultado final te guste a ti. Eso sí que es lo más importante. Veréis que cuantas más miniaturas pintéis y acabéis, mejores resultados conseguiréis. Habían zonas en las que consideraba que necesitaba más luz y he seguido añadiendo luz. Y bueno, básicamente hasta aquí por el pelaje en este videotutorial. Creo que ya vais viendo bastante claro hacia dónde vamos y se va entendiendo cada vez mejor. Siguiente videotutorial explicaré cómo ir cambiando esa tonalidad y qué es lo que vamos a ir haciendo para crear ese ambiente, ese doble ambiente, ese contraste y demás. Así que nada, espero verte en el siguiente videotutorial o en el siguiente streaming y muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Espero que sigáis disfrutando. ¡Chao, chao!